Saludos jóvenes. Yo soy el doctor Michael González Cruz. Voy a ser su profesor durante este nuevo curso académico. Como parte de presentar el curso, me gustaría también conversar con ustedes brevemente sobre algunas de mis experiencias como sociólogo. Además de dictar cursos, una de las tareas que tenemos los científicos sociales es investigar diversos fenómenos, problemas económicos, políticos de la conducta humana. Así que voy a ofrecerles una breve descripción de algunas de esas experiencias que yo he tenido a través de mi formación universitaria desde que era estudiante hasta este momento. El tiempo pasa. Aquí pueden ver mi tarjeta de estudiante de 1990 y una foto de cuando yo era niña y siempre miraba el colegio de Mayagüez como una de las metas que quería cumplir en mi vida. He estado trabajando hace unos 4 años el tema de cómo Puerto Rico estuvo insertado en lo que podemos llamar la marejada revolucionaria de América Latina y el Caribe. En particular, en el siglo XIX, en las luchas por la independencia de lo que podemos llamar la Gran Colombia, pero en particular de Cuba y de Puerto Rico. Actualmente estudio cuál fue la participación que tuvieron los puertorriqueños en la Revolución Nicaragüense. Entre 1978 y 1985, varios puertorriqueños participaron como combatientes, como corresponsales de guerra y como internacionalistas en una revolución que luchaba en contra de la dictadura de la familia Somoza. Y estos puertorriqueños han tenido la gentileza de permitirme entrevistarles utilizando una guía de preguntas abiertas para poder conocer cuáles son sus historias de vida. Ya he podido presentar parte de este trabajo en la Universidad Oriental de Nápoles, Italia. Voy a presentar este trabajo enfocado en el papel de los corresponsales de guerra en la conferencia de la Universidad Autónoma de Morelos en México. Así que espero con ustedes poder compartir algunos de los hallazgos muy interesantes sobre estos puertorriqueños que se destacaron, no solamente en nuestra historia, sino en la historia de América Latina y el Caribe. Comencé como estudiante a investigar el fenómeno del desplazamiento demográfico. Y el desplazamiento demográfico también es un desplazamiento económico, político y cultural. Todos ustedes han visitado lo que llamamos el litoral de Mayagüez, que fue construido con el propósito de celebrar los Juegos Centroamericanos en el 2010. Pues una década antes, ya de una manera planificada, el gobierno de Puerto Rico comenzó a comprar las propiedades que estaban en la costa mayagüezana. Muchas de ellas las familias las ocupaban sin títulos de propiedad, otras de ellas eran personas que habían rescatado terrenos de otros vecinos que los habían abandonado por los problemas relacionados a los desastres naturales. Y otros, pues sí, lograron mantenerse y dar una lucha legal para que el Estado les pagara lo que correspondía por sus propiedades y otros que no eran dueños de las propiedades, pues fueran relocalizados. En ese momento estoy haciendo una entrevista cualitativa a uno de los residentes de lo que se conoce como la Rasqueta, la Cócora y Mexiquito, en lo que hoy es el litoral de Mayagüez, donde se celebraron los centroamericanos del 2010. En ese periodo también hubo un programa de intercambio académico
con Cuba y República Dominicana, conocido como Atlantea. Atlantea es una mariposa que habita no solamente en las Antillas Mayores, sino en todo nuestro Caribe. Y ese programa me permitió visitar la nación cubana en lo que se conoce como su periodo especial. Una vez se desorganiza y hay un declive de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el principal aliado de Cuba, quienes transferían combustible, tecnologías para la salud, tecnologías para las comunicaciones, obviamente apoyo de seguridad y militar para la Antilla más grande en nuestra vecindad, pierden acceso a poder producir la mayoría de sus alimentos y de ofrecer una serie de servicios básicos como la transportación. Y eso provocó una serie de protestas en las que el mismo presidente de la República, Fidel Castro, como pueden ver en la foto, intervino, llegó directamente a las manifestaciones, se comunicó sin ningún intermediario contra esa multitud que estaba atribulada por las necesidades que pasaban y el gobierno cubano comenzó a realizar unas reformas, entre ellas la de utilizar una serie de campamentos, de hostales, paradores, diríamos nosotros aquí en Puerto Rico, y convertirlos en pequeños hoteles con inversión mexicana, italiana, española, dándole una oportunidad al pueblo cubano de recibir ingresos, de recibir divisas, dólares, por medio de estos servicios turísticos que no solamente tienen que ver con la diversión, con la música, toda la cuestión cultural, sino que también tiene que abrir una ventana para que el resto del mundo viera cuál era la realidad cubana después de la caída del bloque soviético. Sin embargo, quizás el trabajo que realicé durante más tiempo como estudiante subgraduado fue sobre la transformación del paisaje, de la gente, de los habitantes de los bosques en Puerto Rico, en algunos casos, por medio de un programa que se conoció como el Cuerpo Civil de Conservación. Este es un programa que el presidente Roosevelt eh, fundó con el apoyo de su Congreso para rehabilitar todas las zonas forestales protegidas por el Estado y crear empleos para todo ese campesinado norteamericano, para todos esos jóvenes, incluso también de las ciudades, que ya no tenían oportunidades como mano de obra en la empresa privada debido a la Gran Depresión y que pudieran entrenarse en una serie de oficios y darle un servicio también a su nación y, por supuesto, a la conservación de los recursos naturales en los Estados Unidos. Poca gente lo sabe, pero en Puerto Rico hubo campamentos del Cuerpo Civil de Conservación que tenían una organización muy similar a un campamento militar, donde recibían entrenamiento sobre cómo hacer las veredas, los caminos, cómo construir muros de contención. Si usted va al Yunque, va a ver una serie de construcciones que son hechas en piedra y en mampostería, que se construyeron en esta época. Puentes, torres, las piscinas. Si va al Monte del Estado, acá en Maricao, también puede ver la obra del Cuerpo Civil de Conservación. Esta experiencia transformó la vida de cientos de jóvenes puertorriqueños que estaban desempleados, desplazados de la caña de azúcar, desplazados de algunas de las industrias que estaban en desarrollo, que se estancaron durante la Gran Depresión. Al final les presentaré pues, el libro que logramos publicar junto al doctor Manuel Valles Piscini y el hoy doctor José Martínez, antropólogo en Boston, que fue producto de nuestra investigación entrevistando y haciendo la historia de vida de estos héroes anónimos puertorriqueños que protegieron el medio ambiente
y que nos ayudaron a salir de la Gran Depresión del 30. Ahora, curiosamente, cuando terminé mi maestría en sociología en la Universidad de Binghamton, fui contactado por el Departamento de Ecología Humana de Rutgers University. Ellos habían comenzado una investigación sobre el consumo de unas especies como el cangrejo y el pez azul en ese estrecho, si usted se fija que hay entre la costa de Nueva Jersey y la costa de Nueva York, es un entorno urbano, industrial, donde hay mucha contaminación en este cuerpo de agua. Y la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, estaba interesada en conocer los hábitos de los puertorriqueños y otros latinos que pescaban en la región para con esos resultados hacer política pública, orientarlos en torno a su alimentación y su salud, para que las poblaciones vulnerables pues no fueran víctimas, ¿verdad?, de lo que es una práctica divertida, ilegal, que es la pesca, pero que determinadas personas, recién nacidos, personas mayores de edad, con ciertas condiciones de salud, no deberían ingerir alimentos que estuvieran relacionados con las capturas, con la pesca en este estrecho que se encuentra entre Nueva York y Nueva Jersey. Así que podría decir que este fue mi primer trabajo fuera eh, de Puerto Rico en los Estados Unidos y que el primero fuera de Puerto Rico fue en Cuba, ¿verdad? Investigando cuál fue el impacto del periodo especial. Una vez regreso a Puerto Rico, junto a Sea Grant, comienzo a realizar un trabajo exploratorio y descriptivo en las parcelas Estela de Rincón, donde ya se podían notar algunas tensiones entre residentes y sanjuaneros y algunos extranjeros que conocían a Rincón por la naturaleza del surfing, del turismo playero, ser una comunidad que ya por más de 30 años había recibido a una comunidad hippie de los Estados Unidos que llegó allí en la década del 60. Y había ciertos conflictos en la comunidad. Por ejemplo, había personas que no habían podido segregar sus propiedades, arreglar sus papeles de herencia, y vieron esto como una oportunidad de poder conservar su parcela, su solar, a la misma vez de vender y poder construir y hacer negocios, ¿verdad?, con estos visitantes. Así que rendimos un informe sobre este proceso de desplazamiento, donde vimos que el proceso tiene dos dimensiones, ¿verdad? Una parte de la población que lo apoya, que entiende que es parte del desarrollo necesario individual y de su pueblo, y otra parte que lo resiente y que se sienta amenazado por estos nuevos residentes, ¿verdad? Que no son históricamente de esta región. Un proyecto que para mí fue emblemático, que también realicé con el programa Sea Grant, fue investigar cuáles eran las condiciones económicas y sociales de los pescadores del Papayo. Todo el mundo sabe dónde queda la parguera, las casetas, los tours para ver los dinos flagelados, lo hermosa que es esa bahía, ¿no? Sin embargo, desconocen que una de las comunidades más pobres de Puerto Rico es Vecina. Usted puede llegar caminando o incluso en bote a esta hermosa comunidad que es vecina también de Las Salinas, donde se producía sal en Puerto Rico, que fue una empresa también muy exitosa a principios del siglo XX. Pues aquí nos encontramos con que los pescadores no tenían embarcaciones apropiadas, motores que fueran eficientes, equipos de seguridad, aunque sí tenían algo muy valioso. Sabían hacer las artes de pesca, conocían la navegación marítima, tenían una experiencia heredada y aprendida en la práctica de sus antepasados. Y nos dimos cuenta que esos pescadores se habían desorganizado y una vez identificados los problemas, los ayudamos a incorporarse
hicimos una propuesta con ellos y logramos que consiguieran 9 embarcaciones de 21 pies de eslora en fiberglass, con motores 75, con sus deep finders y podían utilizar todo el conocimiento y cultura que ellos tenían como locales para poder ser familias independientes y continuar promoviendo la pesca. Y por qué no, también la buena alimentación de sus clientes. Ya eh, en, en medio de, digamos, esa primera década del año 2000, entre el 2008 y el 2010, tuve una maravillosa oportunidad de trabajar con un grupo de estudiantes que entrené como asistentes de investigación, entre ellos Álvaro Moreno, el hoy doctor y economista Ricardo Fuentes, el hoy sociólogo y, y profesor Luis Javier Cintrón. Recursos naturales tenía la intención de ofrecer un informe a Fish and Wildlife Service, que es la agencia federal, ¿verdad?, que examina y atiende los problemas relacionados a la pesca y la naturaleza en Puerto Rico. Y a través de recursos naturales fuimos contratados para evaluar cuál es el impacto económico de la cacería, específicamente en el refugio de pesca y vida silvestre en Boquerón. Y ahí nos dimos cuenta que más de 100 cazadores autorizados van todos los años entre noviembre y febrero, con unos días determinados por la ley, con unos equipos también aprobados, ¿verdad?, por el Departamento de Recursos Naturales, a cazar eh, patos que migran desde Canadá, el norte de los Estados Unidos, hasta las Américas. Algunos de ellos pasan por Puerto Rico, ¿verdad? Y aprovechan nuestro clima. Es una actividad que no le hace daño a la cría y reproducción de las especies y pudimos notar que hay cazadores, no era la mayoría, ¿verdad? Era un outlier de la clase media alta profesional, pero muchos de ellos son trabajadores, pequeños empresarios que aprendieron la cacería y la conservación de este medio y recurso natural porque se criaron en el entorno y otros porque lo aprendieron a través de sus padres y de sus abuelos y ahora pues traen a sus familias, en particular a los niños, para que participen de este tipo de práctica, ¿verdad? De la cacería y además contribuyen al mantenimiento de las facilidades del refugio de pesca y vida silvestre en Boquerón. Uno de los trabajos quizás más conocido que he realizado es sobre el nacionalismo revolucionario puertorriqueño, sobre la lucha armada por la descolonización, por la independencia de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de entrevistar a los miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y a uno de los macheteros, Papo Segarra Palmer, que fue el machetero que había estudiado en Harvard y que después del presidente Clinton excarcelar al primer grupo de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, se tuvo que dar un tiempo adicional cumpliendo como otros combatientes de la lucha armada. Y recojo esas historias de vidas en mi libro Nacionalismo Revolucionario Puertorriqueño, los prisioneros políticos de guerra y los intelectuales. Como parte de esta investigación, pues tuve acceso a fotos, a historias personales a través de sus historias de vida. Y en algún momento, Freddy Marrero, el cineasta puertorriqueño, quería producir, me proponía que me integrara a su equipo de trabajo de producción en su documental película
Filiberto Ojeda Ríos, una historia clandestina. Y de ahí, ¿verdad? Pues que pude entrevistar a su familia, a su hermano en particular, a su hijo, y pudimos reconstruir la parte de la historia de Filiberto que era desconocida. ¿Cómo era ese niño, Filiberto, que se crió en las faldas del Yunque, que se trasladó a San Juan, que trabajó junto a su padre en el Teatro Tapia, en la cafetería, que emigró a los Estados Unidos con su madre, que fue un trabajador de la fábrica? Que allá en Nueva York es que comienza a militar en el movimiento de liberación eh, puertorriqueño que dirigía Peregrín García y entra en contacto con la Revolución Cubana hasta que pues, logramos, ¿verdad?, reconstruir una historia desconocida que la prensa había tratado en unos momentos donde había arrestos, donde había procesos en el tribunal, pero se desconocía, ¿verdad?, cuáles eran las motivaciones personales, cuál era su formación política, cómo habían causado, ¿verdad?, un movimiento político clandestino y armado, eh, hasta que cayó en combate el 23 de septiembre del 2005. Algunas de mis publicaciones las comparto aquí. Nacionalismo Revolucionario Puertorriqueño, está en PDF. Si escriben ese título pueden leerlo en cualquier momento después que ustedes lo descarguen. Una versión de este libro en inglés, pero que incluye la dimensión de la migración puertorriqueña, la importancia de la colonia puertorriqueña en Nueva York y en Chicago en este proceso por la descolonización de Puerto Rico. Otro libro en el que recojo una serie de artículos que publiqué entre el 2005 y el 2010, llamé a Plena Voz, artículos que tienen que ver con el movimiento eh, estudiantil, que tienen que ver con la revolución bolivariana en Venezuela, que tienen que ver con la resistencia que se produjo en Puerto Rico después que Filiberto de Ríos cayera en combate en el año 2005. El libro que publicamos sobre los trabajadores del Cuerpo Civil de Conservación durante la Gran Depresión se titula Transformación del paisaje puertorriqueño y la disciplina del Cuerpo Civil de Conservación, que fue publicado gracias al Centro de Investigación Social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, con la dirección del doctor Manuel Valles Piscini y también la coautoría del doctor José Martínez Reyes. Mis artículos típicamente se publican en revistas y algunos libros que producen compendios para clases de América Latina y el Caribe en el Caribe, ofrecidas en los Estados Unidos, pues han recogido. Real Latin America recoge uno de mis artículos sobre la resistencia puertorriqueña entre el 2005 y el 2010. Y Development and Theory and Practice recoge uno de mis trabajos sobre el centenario de la relación colonial de Estados Unidos y de Puerto Rico. Nada, en estas imágenes que también las pueden ver a través de la página de la clase, pueden encontrar algunas de mis obras también que pueden leer de manera gratuita. Es un placer haber compartido con ustedes. Espero que me hagan preguntas, aclararle dudas sobre estas investigaciones. Y en la página del curso, pues también